tal? Video tutorial número 26 del curso de Node.js, en el que seguimos viendo aplicaciones prácticas del uso de esta innovadora tecnología que ha sabido cómo aprovechar todas las posibilidades que ofrece la web ubicua e interconectada. Los datos en streaming fluyen de modo ininterrumpido en todas direcciones. Las bocas que emiten esa información, redes sociales como Twitter, Facebook o los servicios de Amazon, se hacen eco de cientos de millones de voces que desde todos los puntos del planeta participan en esta conversación interminable que ha transformado de modo irreversible la manera en la que nos comunicamos, nos relacionamos, vivimos y, en definitiva, la manera en la que somos. En el año 1999, el mismo en el que la red se empezaba a popularizar y llegaba de aquella a la cantidad enorme de 200 millones de internautas, un 4% de la población mundial, se estrenó la película Matrix, una película que, como en muy pocas otras ocasiones, pareció tocar algún botón inconsciente que hizo que millones y millones de personas en todo el mundo sintiéramos que estaba empezando una nueva era, que asistíamos al final de la edad contemporánea e iniciábamos la edad digital. De las muchas cosas que esta obra sugiere, sin duda los hilos interminables de información cruda fueron de lo que más captó nuestra imaginación, pero que a día de hoy, con 2.500 millones de internautas, son una realidad. Incluso mejor, es la realidad. Esto que vemos ahora en pantalla es la primera versión de la aplicación que vamos a crear hoy, corriendo, y nunca mejor dicho, en tiempo real, información sobre la consola. Lo único que he hecho es cambiar el color de la letra. Se trata de una primera versión de nuestra aplicación basada en el uso del módulo de Node.js llamado NTwitter, que permite acceder a la información en tiempo real que se está generando en Twitter gracias al uso de la API Streaming con la que cuenta esta red social. Pero tanta información también abruma y confunde. Nos hundimos bajo ella. Entender eso fue el gran éxito de Google en los primeros años de esta nueva edad digital que estamos empezando. Un buscador que diera cierto orden en medio del aluvión de información ingente y colosal que entre todos estábamos empezando a generar. Pero con la profusión de las redes sociales y la conversación interminable en la que participamos de momento más de 2.000 millones de personas, parece sobrepasar incluso al buscador. La inmediatez y el carácter efímero hacen necesarias nuevas herramientas que nos permitan aprovechar, dar valor a esta cantidad de información cruda. Esto que estamos viendo, por ejemplo, en tiempo real es la información que se genera en Twitter sobre 2 palabras, solo sobre 2 palabras. Pues dentro de estas herramientas de nueva generación es donde debemos colocar a Node.js, que nos provee con los medios necesarios para acceder a este caudal inagotable de información y seleccionar aquello que nos interese. Y todo eso en tiempo real, en streaming. Yo no voy a hacer ya una búsqueda para saber qué se dice en un momento concreto de algo. ¿Qué se dice sobre, por ejemplo, Java o sobre Obama en un momento concreto en Twitter? Sino que lo que vamos a hacer es abrir un canal que nos estará informando en tiempo real de todo lo nuevo que se vaya aportando sobre esa palabra, sobre ese acontecimiento concreto. Se trata, por tanto, de buscadores vivos y personalizados, además de totalmente descentralizados, gracias al uso de Node.js y las APIs que nos proveen. Pues prácticamente la mayoría de los programas que se vuelcan en la red permite a cualquier desarrollador aprovechar todo este ingente material para incluir en sus aplicaciones.
Hasta ahora hemos aprendido cómo crear un servidor de chat con Socket.io y Express. Ahora vamos a aprender cómo Node.js y Socket.io pueden ser usados también para consumir datos directamente desde la web y luego emitir esos datos a los clientes conectados. Trabajaremos con la API, con la interfaz de programación de aplicaciones streaming de Twitter para enviar datos en tiempo real al navegador. Aquí podemos ver un esquema de su funcionamiento. Cuando usamos la API estándar de Twitter, el proceso consiste en enviar una petición, recibir unos datos y cerrar esa conexión. Sin embargo, con la API streaming de Twitter, el proceso es diferente. Lo que hacemos es abrir una conexión a través de la cual solicitamos unos datos que nos irán siendo servidos al tiempo que se vayan generando en Twitter, manteniéndose por tanto esa conexión abierta, e iremos recibiendo más datos a medida que estén disponibles. En el caso de Twitter, estos datos, como veíamos hace un momento, pueden ser extremadamente frecuentes y en grandes volúmenes. Pues nos encontramos ante otro excelente caso para usar Node.js, caso en el que sin duda aventaja claramente a otros lenguajes de programación y frameworks. Para poder empezar a trabajar con la aplicación que empezaremos a crear en un momento, desde luego tenemos que tener una cuenta en Twitter. Yo he creado una cuenta nueva para esto en concreto. No me voy a poner a explicar aquí cómo crear una cuenta en Twitter, desde luego que no. Una vez que hayas creado la cuenta, o utilizando la cuenta que ya tengas, tienes que entrar en la sección de desarrolladores en dev.twitter.com, y aquí dentro de tu nombre de usuario, como vemos, tenemos la opción para entrar en las aplicaciones que hayamos creado en My Applications. Una vez dentro puedes crear nuevas aplicaciones, así que pulsa en Create a New Application, y aquí, como vemos ahora, tenemos que incluir la información. Cubre los datos, al menos los obligatorios: un nombre, una descripción, un sitio web. Acepta las condiciones y hay que poner el captcha. Y una vez hecho, creamos nuestra aplicación Twitter. Una vez hecho, ya podemos ver aquí en la información que nos ha creado automáticamente el consumer key, el que podemos ver aquí, y el consumer secret. Y ahora tenemos que generar nosotros los tokens de acceso. Aquí lo vemos en Access Tokens. Tenemos que pulsar en Create My Access Token. Y ya vamos a ver ahora cómo automáticamente nos los ha creado. Aquí tenemos el Access Token y el Access Token Secret. Estos son los 4 datos que necesitamos, a los que desde luego puedes acceder en cualquier momento dentro del panel de tu aplicación para utilizar ahora en Node.js. Una vez que hemos creado la aplicación dentro del sitio web de desarrolladores de Twitter y ya tenemos solicitado un acceso token, estamos preparados para empezar a usar la API de Twitter. Y ya comentamos también antes, Node.js cuenta con un excelente módulo ya disponible para interactuar con esta API de Twitter. Este módulo se llama NTwitter. Este módulo, que vemos aquí en su repositorio en GitHub, ha sido creado por algunos de los desarrolladores más conocidos del mundo de Node.js. En la actualidad está mantenido por Avian Flu, y desde luego que han hecho un excelente trabajo abstrayendo toda la complejidad de interactuar con la API de Twitter para hacerlo, como vamos a ver ahora, totalmente trivial. El poder obtener datos y después, que es tan importante, hacer cosas con esos datos, se resuelve de modo con unas cuantas líneas de código. Así que vamos a empezar a utilizarlo para crear nuestra aplicación. Vamos a seguir utilizando Express para esta aplicación, así que en el archivo package.json vamos a tener que incluir los módulos Express y el módulo NTwitter.
Este módulo en Twitter utiliza OAuth para autentificarse. No vamos ahora a entrar en la explicación de este sistema de autentificación, pero sí que tenemos que saber que tenemos que proveer 4 trozos de información, que son los que vemos aquí y que también ya indicábamos en la aplicación de Twitter hace un momento: consumer key, consumer secret, access key y access token secret. El resto del código, como vemos, tremendamente sencillo. Empezamos por crear un simple servidor. En este primer ejemplo vamos a empezar a usar datos en tiempo real desde Twitter. Vamos a solicitar tweets desde la API Streaming de Twitter que mencionen palabras. Vamos a empezar por palabras muy usadas como like y dislike, por ejemplo, para ver este movimiento continuo e imparable del que hablábamos ya antes. El módulo en Twitter hace muy sencillo solicitar estos datos. Las peticiones, como vemos, tenemos que hacerlas desde Status Filter, que es el que permite a los desarrolladores rastrear tweets por palabras concretas, aunque podría ser también por localizaciones o por usuarios específicos. Ya decía que en este caso estamos interesados en estas dos palabras, like o dislike. Puedes poner las que quieras y después haremos otras variantes, como veremos. El servidor Express será el encargado de abrir la conexión. Y como en tantos otros casos, abrimos un evento que es el encargado de vigilar cuando se reciben datos, y lo único que hacemos cuando ocurre eso es hacer que se muestren los datos en consola. Al ser tantos los datos que se reciben, es lo que hace que ese movimiento nos recuerde a Matrix. Para verlo así rápido, pues se pueden usar palabras como las que vemos aquí, o good, bad, o love, hate. Las palabras puedes ver en la web, sitios donde indican las palabras que más se repiten en Twitter. Aquí nos encontramos ya dentro de la aplicación y recuerda, ya lo he hecho, he instalado las dependencias con npm install. Así que simplemente escribiendo ahora Node.js se inicia el proceso en el cual, aquí lo estás viendo ahora, estamos recibiendo, fíjate, realmente aquí tenemos todas las veces que esté apareciendo la palabra like o dislike en un tweet. Es lo que de momento estamos recibiendo. Es desde luego información cruda. Ahora, cuando hace toques justo porque no le llega el buffer, son tantos que no es capaz de hacerlo con todo eso automáticamente. Bueno, pues ahora lo importante es ver qué medios nos provee en Twitter para poder filtrar, analizar y seleccionar esta información. Hasta ahora, por tanto, hemos creado un modo de recuperar datos en tiempo real desde Twitter y vemos una ventana de la terminal moviéndose muy rápido con un montón de datos. Es bueno, pero en términos de ser capaces de entender esos datos no vale realmente para mucho, no podemos obtener ninguna de las respuestas. Pues para acercarnos a esto tenemos que poder analizar los tweets recibidos y extraer la información que nos interese de ellos. Twitter nos provee los datos en JSON, JavaScript Object Notation, un subconjunto de JavaScript, lo que de nuevo es desde luego una magnífica noticia para poder usarlos con Node.js. Para cada respuesta simplemente podemos usar notaciones dot, las notaciones punto, para recuperar los datos en los que estemos interesados. Así, por ejemplo, si queremos ver en pantalla el nombre del usuario junto con el tweet, lo podemos lograr. Lo que vemos aquí ahora, en lugar de un log, hacemos el log, pero le indicamos que nos muestra. Aquí tenemos la notación dot, data.user.screenName y data.test. Ya seguro que sabes que esa notación dot hace referencia al uso de puntos para hacer referencia de dónde encontrar la información y cuál utilizar. Aquí el nombre y aquí el tweet.
La documentación completa de la estructura de los datos recibidos de Twitter está disponible en la documentación del elemento status. Puede verse online en esta dirección que tienes aquí en pantalla. Y aquí debajo de la sección de Sample Requests podemos ver la estructura de datos para las respuestas status. Usando esa notación DOT, simplemente utilizando el punto en el objeto data devuelto desde Twitter, podemos acceder a cualquiera de estos datos, estos extractos de datos. Por ejemplo, para la URL simplemente teníamos que poner user.url. Aquí vemos el de screen name que utilizábamos hace un momento. Y aquí vemos la aplicación con la ligera modificación simplemente en esta parte. Como vemos ahora, lo que vamos a hacer es que en el log nos muestre el nombre de usuario y el tweet que haya escrito. También en el track aquí he puesto Java y C#. Estos van a ser menos, así que de momento para verlo en funcionamiento vamos a poner like y dislike, aunque recuerda que aquí puedes utilizar los términos que quieras. Aquí estamos de nuevo en la consola. Ya recuerda que he instalado también los complementos y ahora simplemente con no-app.js empieza el proceso y observa como ahora, a diferencia de antes, aparece, sigue siendo con like y dislike, por eso muy rápido, pero cada uno aquí ahora voy a pararlo con control C y observa como aquí aparece para cada uno de ellos el nombre de usuario y a continuación el tweet en el cual tiene que aparecer like o dislike en cada uno de ellos. Vemos por tanto como ya aquí estamos seleccionando la información. Pues ahora que los datos desde Twitter ya están en un formato más digerible, podemos enviar esos datos a los navegadores que estén conectados usando Socket.io y un poco de JavaScript del lado del cliente para mostrar los tweets. Es algo muy similar a los patrones que ya utilizamos en los videotutoriales dedicados a crear el chat, donde los datos serán recibidos por un servidor Socket.io y luego emitidos a clientes que estaban conectados. Así que vamos allí con la creación de la aplicación que vemos aquí en pantalla con los términos de los que está mostrando la información. Es Java y C#, por lo que va bastante más lento, pero vemos como también tiene un movimiento prácticamente constante. Para poder usar Socket.io, lo primero que tenemos que hacer es añadirlo como una dependencia dentro del archivo package.json junto con Express y NTwitter, que ya estamos utilizando en los anteriores ejemplos. Luego Socket.io tiene que ser requerido en el archivo del servidor principal y tenemos que indicarle esto es lo que esté escuchando, vigilando, listen por Express. Exactamente lo mismo que en el chat que creamos. Y la petición del streaming a la API de Twitter, aquí la tenemos. Lo que ocurre es que ahora, en lugar de hacer el log, lo que vamos a hacer es que se muestren como datos en una página HTML. Lo que hacemos es crear una estructura JSON simple que tiene que contener el nombre del usuario y el tweet, exactamente lo mismo que en el anterior ejemplo, pero en la consola. Aquí va a ser para enviarlo al navegador. Si queremos enviar más información al navegador, simplemente tenemos que extender aquí el objeto JSON con otros atributos. Puede ser una buena práctica que puedes llevar a cabo. Puede que hayas observado que en lugar de utilizar sockets emit como hacíamos en el chat, utilizamos sockets volatil emit, que aquí NetBeans lo detecta como un error, pero simplemente es porque lo confunde con una palabra clave. No hay problema, recuerda que no estamos dependiendo ahora de NetBeans, simplemente es para usar un editor que nos permita analizar el contenido.
Este es un método adicional provisto por Socket.io y justo soluciona uno de los problemas que veíamos antes en la consola, cuando sonaba de vez en cuando porque no era capaz de mantener el ritmo a la que le estaba llegando la información. En este caso, Volatil justo se usa en esas situaciones y permite que siga funcionando aunque alguno de los datos no pueda recibirlo. Y en esta otra parte, ya también utilizada en otras de las aplicaciones creadas, es donde le indicamos al servidor Express que sirva a una página HTML, en concreto a index.html, de modo que estos datos van a poder ser vistos en el navegador. Creo que a medida que vamos avanzando en el curso, esta tendencia minimalista, la mayor simplificación posible de Know, creo que queda cada día más clara. Aquí tenemos justo index.html, el código del lado del cliente, que también vuelve a ser muy sencillo. Simplemente creamos un vigilante que esté esperando cuando se recibe la información de los tweets y añadimos una lista vacía desordenada al DOM, al Document Object Model, que es donde se va a ir llenando con la nueva lista de ítems que se vayan recibiendo en los tweets. Y con esto, por tanto, ahora cuando Socket.io envía un nuevo evento tweet, el navegador lo recibe y lo escribe en la página inmediatamente. Así que la diferencia respecto al anterior es que en lugar de aparecer en la terminal, ahora aparece en la página web. El funcionamiento es el que veíamos antes y que podemos seguir aquí viendo funcionando en tiempo real. Es el de antes con los términos Java y C#. Aquí vemos esta potencialidad distinta de llevar a cabo una búsqueda. Aquí hemos abierto un canal que se mantiene vivo y que se está actualizando constantemente a medida que los tweets van apareciendo. Vemos cómo se sigue moviendo. Pues ahora se trata de hacerlo un poco más bonito. Ya prácticamente podíamos terminar en este video tutorial, pero vamos a dejarlo para el siguiente, en el cual prácticamente en cuanto a la maquinaria, el motor es lo que hemos visto, pero vamos a hacer que se distribuya con un diseño un poco más terminado para ver una aplicación de Know con una potencialidad realmente magnífica. Y recuerda que simplemente con esto podrías hacerlo para acceder a cualquier tipo de términos, pero también a usuarios, y crear una aplicación de lo más interesante gracias a esta información de Twitter. Ponía también hace unos días en Facebook, a cuya API también se puede acceder desde luego, que Amazon, con el magnífico servicio en la nube que está desarrollando, también ha presentado estos días herramientas para poder usar Know. Es algo muy similar a esto que estamos viendo y de nuevo da una idea de cómo Know no es un framework o un lenguaje de programación más. Está aportando cosas que pueden llegar a tener tanta relevancia como en su momento tuvo Ajax, por ejemplo, y cambiar el modo en el que se crean las aplicaciones web. Así que por hoy nada más, quedamos aquí, terminamos, ya veremos una aplicación basada en estas ideas en el próximo vídeo tutorial, en un curso que ya se acerca a su final. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.